Ok, pues vamos a empezar con la sección 3 del módulo 3 del curso y vamos a estar hablando de historia. Ya terminamos con la filosofía y vamos a empezar a hablar un poco de la historia y queremos hacer una historia de las diferentes teorías que han habido para explicar otra vez de dónde vino el mundo y de dónde vino el universo. Y vamos a empezar desde la mitología y las historias de los primeros cavernícolas y vamos a ir viendo cómo van cambiando y cómo se va añadiendo cada vez más lógica, matemática y racionalidad y por qué razón. Y entonces pues vamos a ir viendo los personajes que han estado inventando teorías. Cuando lleguemos al origen de la ciencia moderna, esto se va a llamar la revolución científica, que se va a dar en Europa luego del Renacimiento. Pues vamos a ver otra vez lo que nos interesa a nosotros, cómo piensan los científicos, por qué se inventan estas teorías y de nuevo, qué es lo que los hace cambiar de opinión y decir que quieren cambiar de teoría y que ahora no creen en lo que creían antes y quieren creer en algo diferente. Así que esto está en este PowerPoint que se llama Historia sobre las ideas del universo. Vamos a hablar un poco sobre eso ahora en esta clase y podemos empezar ahora a leer el libro de Stephen Hawking que se llama Breve Historia del Universo o Brief History of Time. Aunque siempre lo pueden comprar de nuevo en Amazon o cualquiera de esas, pues aquí hay una versión en PDF para que la puedan bajar. Creo que es en español. No, creo que es en inglés. Vamos a ver. Tienen que tener un lector de libros EPUB. Hay muchos. Yo tengo este que se llama eBook Reader. Y entonces no, en inglés. Pero ustedes todos saben inglés, así que tienen y lo pueden bajar. Y de nuevo el primer capítulo de nuevo es otra vez cómo se van creando de nuevo estas ideas de las teorías originales y cómo se creó la ciencia moderna, la revolución científica. Y que pueden ir leyendo allá aquí y va a haber una asignación sobre este libro. Y en la próxima pues vamos a poner la semana que viene empezar a leer, a ver este video que se llama Dios y los científicos, para otra vez ver un poco más en detalle la historia de las peleas entre los científicos y la religión. Porque como les dije, en el Renacimiento, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica le van a declarar la guerra a los científicos cuando empiecen a hacer teorías demasiado exitosas. Y esa es parte importante de nuevo de la historia. Bueno, pues vamos a empezar con el PowerPoint. Y al principio éramos como niños pequeños que veíamos el universo y de nuevo, aunque nunca veíamos galaxias así porque no teníamos telescopios, pues veíamos estas cosas tan preciosas que había en el mundo, las piedras, los árboles, las montañas, los ríos, los mares. Y mayormente nos van a interesar en esta historia todos esos puntitos de luz que uno ve por las noches en el cielo y que se llamaban las estrellas. Y entonces pues mucha gente tenía esta pregunta, ¿y de dónde salieron todas esas cosas? ¿Y por quién las construyó? ¿Y por qué están ahí? ¿De dónde salieron? Mayormente cuando nuestra supervivencia depende de conocer estas cosas. Y en eso somos el primer animal inteligente y empezamos a ver patrones como vamos a ver en sus movimientos y vamos a usar los minerales de la tierra
para construir casas y para poder sobrevivir. Van a ver la historia de cuando empezamos a desarrollar la agricultura y la civilización. Y dependíamos mucho de los recursos de la tierra. Y no los gastábamos como ahora, porque éramos muchos más poquitos. Pues al principio la gente pensaba que bueno, que están todas estas cosas que nosotros necesitamos y de dónde salieron. Y de nuevo casi todas las culturas antiguas van a tener la idea de que esto es como una especie de casa, ya que como le dije, nosotros sabemos construir casas y sabemos construir templos. Y la idea natural de toda la gente era esa, de que esto es una construcción hecha por alguien. Como es tan grande, ese alguien de nuevo debe ser bien poderoso y debe tener poderes especiales, porque los seres humanos no vamos a poder construir algo tan grande como el cielo, o como las montañas, o como los mares. Pero la gente pensaba de nuevo, razonando por analogía otra vez, que procesos parecidos a los de nacimiento, porque otra vez uno veía que los animales ponían huevos y de los huevos salían pajaritos o peces o lagartijos, y entonces pues la gente tenía esta idea, ¿no?, de que a lo mejor esto era un huevo o esto era un parto, y eso es lo que vamos a ver en lo que se llaman las mitologías. Generalmente, de nuevo, pues estos son unos entes mágicos gigantescos, pero son inteligentes porque de nuevo ellos piensan por analogía que como los seres humanos construyen casas y construyen templos y construyen chozas y carreteras, pues que algo análogo debe estar haciendo, y generalmente van a ver las mitologías de la creación. Vamos a poner unas poquitas aquí. Yo voy a poner 3 videos cortitos, una de la mitología griega. El origen del universo, la creación del cosmos, cuestiones que han sido formuladas una y otra vez a lo largo de la historia. Ciencia y religión, conceptos contrarios que intentan explicar el génesis de todo lo que conocemos, han ideado diversas teorías que, basadas en hechos probados o no, han convencido a sus numerosos seguidores. Cada civilización ha transmitido su versión propia del origen del universo. La cultura griega, al igual que muchas otras, basó su versión en la cosmogonía, el mito de la creación, relato que será contado a continuación. Dentro de la cultura helena, la teogonía, obra del siglo VIII a.C. perteneciente al poeta épico y didáctico Hesíodo, es la versión más famosa y por tanto canónica del mito de la creación, aunque es importante decir que esto no la convierte en la más antigua. En ella se narra el surgimiento del cosmos físico, de las divinidades y de la jerarquía de dioses que terminaría gobernando el mundo griego finalmente. En primer lugar, existió el caos. Palabra que literalmente significa el vacío producido en una abertura. Era mucho más que un simple vacío. Como elemento original del universo, representaría una realidad lóbrega, pues acabaría convirtiéndose en la fuente de todo lo oscuro y perverso. El caos es descrito como una entidad sólida, capaz de engendrar y que, después de la aparición de las demás entidades primordiales del universo, quedaría relegada a lo más hondo de las profundidades conocidas. Caos fue la primera entidad en engendrar descendencia. Por su propia cuenta y sin intervención de nadie más, dio a luz a un hijo y a una hija. Erebo, personificación de la oscuridad subterránea, y su hermana, la Negra Noche. Nyx, como fue llamada la noche, sería la responsable de originar una lúgubre progenie, hijos y nietos que obtendrían la denominación de personificaciones oscuras y negativas. No obstante, y de forma irónica, Nyx daría luz a las 2 deidades menos esperadas según su historia, Hémera, el día, y Éter, la luz. Posteriormente a la existencia de Caos, surgieron 3 seres primordiales más, que establecerían los pilares sobre los que se desarrollaría la dinámica del cosmos. Gea, la madre tierra, de amplio seno en el que nacería y caminaría toda naturaleza y civilización. Tártaro, personificación tenebrosa de las regiones más profundas de la tierra.
y Eros, el amor primigenio, personificación del deseo. Principalmente, Eros no llega a cumplir un protagonismo o importancia tan trascendental como Gea o Tártaro, pero sería el desencadenante de todos los procesos de emparejamiento y procreación que harían que todo lo demás llegase a ser. Al contrario que Caos, Gea representará la fuente de toda la materia sustancial y positiva del mundo, incluyendo las características del universo físico que surgirían después, además de las divinidades que presiden todas las fuerzas de la naturaleza, así como los dioses y las diosas. De nuevo, en contraposición a Caos, Gea engendrará por partenogénesis a 2 varones, con cuyos cuales llevaría a cabo la creación de una larga estirpe con individuos de características muy distintas. El vástago primogénito de Gea fue Urano, la personificación del cielo, creado a su imagen y semejanza para cubrirla por todos los lados. Más tarde, crearía las montañas, las llamadas Ourea, y a Ponto, la personificación del mar y de la furia de sus olas. Gea tomará a Urano como consorte para originar la familia divina de la que nacerían todas las divinidades. Con Ponto tuvo una descendencia menor, que se reduciría a criaturas marinas y deidades acuáticas. Los titanes fueron seres inmortales de un enorme poder, frutos de la unión entre Gea y Urano que precederían al gobierno de los dioses sobre la Tierra. Fueron 12 en total, 6 varones y 6 hembras, las también denominadas Titánides. Urano cubrió a Gea durante varias noches provocando la gestación de estos, siendo los titanes los primeros en nacer. Océano, el titán de las aguas desconocidas, Ceo, titán de la inteligencia y la profecía estelar, Crío, titán de rebaños y manadas, Hiperión, titán de la luz celestial y de las alturas, Jápeto, titán del dolor y de la muerte violenta, y el titán más grande de todos, Cronos, el más joven, titán que representará el paso del tiempo y que terminaría gobernando el mundo junto a sus hermanos después de Urano. Poco tiempo después del nacimiento de los titanes, vinieron al mundo sus hermanas, las Titánides. Cebe, titánide portadora de la sabiduría del cielo y la tierra, quien sería madre de 2 divinidades proféticas, Leto y Asteria, y poseería el famoso oráculo de Delfos, antes de entregárselo a su nieto, el dios Apolo. Mnemósine, titánide y personificación de la memoria, madre de las 9 musas. Tea, titánide de la vista y el fulgor. Temis, titánide de la justicia y la prudencia. Tetis, titánide y diosa de las aguas dulces. Y Rea, titánide estrechamente asociada a la divinidad frigia Cibeles, que sería la madre de los dioses olímpicos. Otra de la mitología de los mayas y Este es un relato del principio, cuando todo era quietud, silencio y agua. No había luz, tierra, plantas, seres humanos, ni animales. 6 deidades, cubiertas en plumas verdes y azules, descansaban en las aguas primordiales, el creador y el formador, Tepeu y la serpiente emplumada, junto con Ixpiacoc y Xmucané. Estas deidades ayudaron a Corazón del Cielo, también conocido como Huracán, a crear la tierra. La esencia de sus espíritus y sus poderes milagrosos dieron a la tierra su energía creativa. Ahora, la tierra tenía un corazón, y ellos lo llamaron Corazón de la Tierra. Para separar al cielo de la tierra, sembraron una ceiba, dando espacio para toda clase de vida. Las raíces penetraron profundamente en los 9 niveles del inframundo maya, el tronco quedó en la superficie de la tierra, y las ramas alcanzaron los 13 niveles del supramundo maya. Más tarde, se crearon las plantas para que vivieran en la tierra. Y luego, se crearon los animales. Pero los animales no hablaban, ni podían llevar a cabo actos de adoración. Así que las deidades decidieron crear seres humanos hechos de lodo. Pero estos primeros humanos no tenían alma y no eran buenos contadores de los días. Los destruyeron en un gran diluvio. Las deidades intentaron otra vez y crearon a los humanos hechos de madera. Pero la gente hecha de madera tampoco podía adorarlos, así que los destruyeron. Aquellos que sobrevivieron se dice que se convirtieron en los monos en los árboles. Ahora existían el cielo y la tierra, pero no había un sol ni una luna. Un pájaro presumido y vanidoso, llamado Siete Guacamayo, reclamó ser el sol y la luna.
Pero esto no era cierto. Dos maravillosos gemelos, Hunahpu y Xbalanque, derrotaron a 7 Guacamayo, disparándole con unos dardos. Los héroes gemelos fueron concebidos cuando su madre, Ixquic, habló con la cabeza decapitada de su padre, Hunahpu, quien escupió en su mano desde un árbol de cacao. Hunahpu murió a manos de los señores de Xibalbá, el inframundo. Los héroes gemelos se convirtieron en grandes jugadores de pelota, y para devolverle la vida a su padre, retaron a los señores del inframundo a un juego en Xibalbá. A los gemelos se les permitió jugar el juego de pelota solamente después que habían sobrevivido pruebas peligrosas en el inframundo. Con gran destreza y astucia, los gemelos ganaron el juego de pelota, y esto permitió a su padre muerto regresar a la vida como el dios del maíz. Los héroes gemelos salieron de Xibalbá y subieron nuevamente a la superficie de la tierra. Continuaron subiendo hacia el cielo y se convirtieron en el sol y la luna. Ahora que el sol y la luna estaban en el cielo e iluminaban la tierra, las deidades crearon la última forma de seres humanos, usando el maíz blanco y amarillo. El maíz es la preciosa sustancia que finalmente produce humanos verdaderos y duraderos. De la mitología de los vikingos, la mitología nórdica. En el inicio de todo existía solo un gran vacío conocido como Ginnungagap, que separaba el reino de fuego de Muspelheim de Niflheim, la tierra helada de las nieblas. Las nevadas heladas de Niflheim llenaron el vacío de Ginnungagap y formaron un gran bloque de hielo. Cuando la temperatura de Muspelheim empezó a aumentar, el calor emanado por el reino de fuego comenzó a derretir la gran piedra de hielo. Adentro del hielo comienza a surgir Ymir, una divinidad primitiva que estaba invernando dentro del hielo. Después de ser congelado, Ymir continuaba durmiendo, pero el calor de Muspelheim hizo a la colosal criatura sudar y de este sudor surgieron los primeros seres vivos. No fue solo Ymir que surgió del derretimiento del hielo. También surgió una vaca llamada Audunla y de sus tetas escurrían 4 ríos que alimentaban a Ymir. La vaca se alimentaba lamiendo un bloque de hielo salado y de acuerdo con que el hielo fue consumido, una nueva criatura emergió. Este ser se llamaba Buri, que fue el progenitor de los dioses. Mientras que Ymir dormía, continuaba generando vida, dando origen a los Jotuns. Buri se unió a un gigante y con ella generó Bor, que uniéndose con el gigante Bestla, trajo al mundo a Odín, Vili y Ve. Odín y sus hermanos vivían frustrados en el vacío de Ginnungagap, pues nada existía, ni el cielo, ni la tierra, ni el mar, ni los bosques. Los hermanos deciden que algo debe ser hecho, y solo la muerte de Ymir podrá dar inicio al mundo que conocemos. Odín, Vili y Ve atacan y matan al gigante Ymir. De la sangre derramada fueron hechos los océanos, de la carne de Ymir fue hecha la tierra firme y sus grandes huesos fueron apilados dando origen a cadenas de montañas. En la carne de Ymir había pequeñas larvas y de ellas surgieron los enanos que debían vivir bajo la tierra y los nobles elfos tendrían su morada en Elfheim. Después de moldear a Midgard, los dioses creían que este no podría ser un reino deshabitado y al ver 2 troncos a la orilla del océano, decidieron que este material crearía la humanidad. Fue moldeado un hombre llamado Ask y una mujer llamada Embla. Odín les dio la vida, Vili la inteligencia y Ve les esculpió los ojos, las orejas y la boca, y así los hombres podrían oír, ver y hablar. Todos los seres humanos son descendientes de esta primera pareja, y por haber dado la vida a la primera pareja, Odín es conocido como el padre de todos. Finalmente, los hermanos crearon el reino de Asgard, que sería la morada de los dioses. Este reino estaba separado de los demás, solo conectado por el puente de Bifrost, y así tuvo inicio el reinado de los dioses sobre el mundo. Para que tengamos una idea de nuevo de cómo eran estas ideas.
Obviamente estas ideas eran totalmente inventadas, no había ninguna evidencia, la gente no tenía la idea otra vez de que era necesario tener evidencia y probablemente estas son versiones que pasaron de boca en boca y las que vemos aquí en esta película pues son las que más o menos son las últimas. Cada cultura, cada tribu, cada civilización pues tenía una diferente. Nosotros otra vez, por alguna extraña razón de la política, pues heredamos la de los judíos otra vez. No entiendo por qué en este lado del mundo no creemos en Yukiyu o creemos en de nuevo en Iztapapel o los dioses de los indios, porque los mataron todos los europeos, y los europeos de nuevo pues por el imperio romano pues recibieron no otra vez las mitologías paganas de los romanos o de los griegos, sino que por otra vez problemas políticos y de revoluciones pues adoptaron el cristianismo y las religiones inspiradas de los judíos. Así que nosotros creemos en las mitologías de unos pastores de cabras del Medio Oriente de hace como 3.000 o 4.000 años y después pues vamos a leer la Biblia, ¿no? Que es la que cree la gran mayoría de la gente en este lado del mundo y particularmente en este país, y esa pues la vamos a ver con más detalle. Pero generalmente de nuevo todas estas cosmogonías pues se llaman animistas porque de nuevo piensan que esto lo construyó algún ser vivo. Y entonces la gente va a tener esa idea de que la vida es algo mágico y que preexiste al universo y que debe haber vida antes de que haya universo y que la vida crea el universo. Los científicos vamos a creer al revés. Vamos a creer que nuevo el universo y su materia pues es preexistente y que la vida de nuevo vamos a ver es un side effect. El universo no le interesaba que hubieran cosas vivas y aparentemente esto fue un side effect en este planeta que ocurrió otra vez a lo loco y al azar y por accidente, y comparado con la historia del universo pues bien pequeño otra vez. Van a ver que el universo tiene 14.000 millones de años y la vida en este planeta probablemente no llega ni a 4. O sea que hubieron como 10.000 millones de años donde aparentemente no había vida. Y vamos a argumentar otra vez que eso es la Tierra. A lo mejor hay vida en otros planetas, pero le vamos a argumentar después por física y por evolución estelar. Si hay vida en otros planetas, no puede ser mucho más vieja que la de la Tierra. Y que de nuevo la vida en este universo solo puede empezar como hace como 4.000 millones de años atrás. Y que antes de eso era bien improbable y probablemente imposible tener cosas vivas. Y de nuevo para los científicos, pues obviamente el universo material inanimado es primero y eso es lo que crea la vida, mientras que en las mitologías, como le dije, y las religiones, pues al revés. Y ellos creen que la vida es esta cosa mágica que no necesita explicación y que es un misterio y que nadie sabe de dónde salió y que eso es lo que crea el universo. Como vieron en las películas que les puse. Pero esos cuentos, como usted pudo ver en las películas, pues son bastante irracionales. Y sus ideas es que salen estos seres con superpoderes mágicos, nunca explican de dónde los dioses obtienen este poder, no dicen de dónde salieron, sino simplemente decían, pues no había nada, el caos, y el caos generó a los dioses tales, y los dioses parían a veces sin tener sexo, o sea, ellos empezaban a parir, a crear los dioses, o estaba la vaca que cuando estaba lamiendo el hielo se formó las personas, o los mayas, los dioses aparecieron de la nada y hicieron a los hombres del maíz, y entonces pues vieron que todas estas cosas pues usted no las podía hacer.
Si obviamente los seres humanos no podían hacer estas cosas y nadie veía nunca que estas cosas pasaran. Eran obviamente relatos imaginativos. Y otra vez está el problema de no pueden ser verdad porque lo primero es que hay cientos de miles, ¿no? Y entonces van a ver como 2000 dioses diferentes. Y todas estas civilizaciones pues tenían el dios del maíz y la diosa de la noche y el dios de la luz y el dios del sol y el dios de las aguas. Y de nuevo pues a todo lo que no entendían y pasaba algo que les interesaba o que les fuera útil o que les hiciera algún daño, pues entonces ellos ¡pah!, le ponían un dios. Y de nuevo los babilonios llegaron a tener como 265 dioses diferentes. Pero cuando empiezan a hacer civilizaciones otra vez y a sentarse, cuando descubren la agricultura y empiezan de nuevo a crear ciudades y casas y sitios donde vivir, pues empiezan a darse cuenta de que si usted quiere que pasen las cosas según la mitología, que esto es responsable de algún dios, pues hay que rezarle y mantenerlo contento y darle sacrificio. Y otra vez tener 265 dioses para tener 265 castas de sacerdotes y hacer 265 templos, pues era bien oneroso y costoso. Y de nuevo, si usted quería controlar todo en su vida, le iba a salir más malo. Y entonces las civilizaciones empiezan a reducir el número de dioses hasta que lo llevan a uno, como las civilizaciones, las religiones modernas, el judaísmo, el cristianismo, el islam. Pues ellos deciden que es mejor hacer downsizing y eliminar todos estos dioses diferentes y poner uno con todo el poder de hacer todo y al único que le tienes que rezar. Y entonces pues el sacerdote pues mejor porque no tiene que estar manejando y hablando y así y haciéndole sacrificios y festivales y ofrendas a montones de dioses, solo se lo hace a uno. Otra vez el cristianismo brinca y entonces tiene esta noción, no quiero ser burlón ni nada de eso, pero hasta risible, de que tiene un solo Dios, pero son tres, y que tres es uno, y que los tres son la misma persona, pero son tres personas diferentes, y ellos les rezan diferente en sus rezos, y la verdad que ni ellos mismos se entienden, y no sé de dónde sacaron esa idea, pero bueno, esa la vamos a ver después, cuando veamos otra vez las peleas entre el cristianismo y la ciencia cuando en sus inicios. Pero esto de nuevo va a empezar a cambiar cuando la gente otra vez empieza a ser más civilizada y empiezan a darte cuenta de que ese negocio de ser como Mi Bella Genio, que son estos dioses, ¿no? No sé si vieron esa serie que se llamaba Mi Bella Genio, también se llama Bewitched, la de la bruja, que ellos pues simplemente como en Aladino pues ponían las manos así y movían las manos y aparecían las cosas por magia. Nunca decían de dónde salían los materiales, nunca decían cuánta energía necesitaban para estos actos de magia. Ellos simplemente decían, pues háganse la luz y ¡fua!, la luz aparece, y háganse las matas y ¡fua!, las matas aparecen. Pero la gente se da cuenta de que eso no funciona así, de que si usted quiere construir una casa necesita materiales, va a tener que empujarlo, no la puede hacer tan grande como quiera porque va a tener que tener problemas de estructura y tiene que aprender geometría y saber cuánto peso aguantan las cosas. Y entonces pues de nuevo ya culturas más avanzadas como los mayas, los babilonios y los griegos pues empiezan a convertir a sus dioses de estos magos a estos ingenieros. Todavía tienen poderes mágicos, pero ya empiezan a crear un mundo como que con más racionalidad y empiezan a darle propiedades a las sustancias y no simplemente a los caprichos del dios. Y entonces pues de nuevo en Grecia va a empezar esta idea de que todo el mundo se reduce a varios elementos que van a ser la básica
En la química, para ellos eran 4, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que esencialmente son otra vez lo que nosotros conocemos en la ciencia como los estados de la materia, ¿no? Y entonces, pues, la tierra esencialmente eran todos los elementos sólidos, el agua, pues, era el emblemático de todos los líquidos y el aire era el emblemático de todos los gases. Y el fuego, como era importante para cocinar y para la metalurgia y para preparar medicina, y pues, y no caía en ninguna de las categorías porque el fuego no va a ser materia, de nuevo el fuego va a ser energía y luz, pero ellos no sabían estas distinciones todavía. O sea, veían el fuego y sabían que era importante, pues lo pusieron como un elemento también, aunque sabían que hacer cosas de fuego era imposible, a diferencia de hacerlas con agua o con cemento o esas cosas que eran los otros materiales. Y entonces empiezan a verle estas ideas de que hay cosas calientes y hay cosas frías, y que cuando las cosas calientes chocan con las cosas frías, pues ocurren procesos importantes, de que se necesita agua para crecerlas. Y entonces pues de nuevo empiezan a crear ideas del mundo, donde lo caliente está en un lado y lo frío está en el otro, y donde lo sólido está flotando encima de lo líquido, y donde de nuevo empiezan a tener ideas de que esto debe ser una figura geométrica. Casi todos de nuevo van a coger la idea normal de que el mundo es plano. Y lo vamos a ver cuando leamos la Biblia. Ellos, cuando escriben el Génesis, piensan otra vez que la tierra es plana, porque eso es lo que todo el mundo ve otra vez. Y además piensan que el universo no debe ser muy grande. Es decir, para ellos el universo de nuevo se distinguía entre la tierra y el cielo. Y el cielo era pues esta especie de astrodome o cúpula o techo bien grande donde usted ponía estas bombillitas de Navidad pegadas que eran las estrellas. Y de nuevo pues la gente pensaba que la tierra no debiera ser más grande que Puerto Rico y tener de nuevo una extensión de como 100 o 200 millas, porque cuando la gente, los cavernícolas empiezan a tener todas estas ideas de que del mundo, pues obviamente si usted caminaba más de 200 millas, generalmente nunca regresaba. Y solo regresaba gente de 100 o 200 millas en anterior y casi siempre se morían o se perdían. Usted no tenía manera de saber y como no iban mucho más lejos que eso, pues empiezan a pensar que la Tierra es más o menos como del tamaño de Puerto Rico y que debe ser plana porque eso es lo que parece ser. Y entonces pues de nuevo empiezan a darse todas estas cosmologías de que vivimos en un disco plano que debe estar lleno de agua y que usted no debe irse en su barco muy lejos porque eventualmente se va a caer si llega a la orilla. Y ese disco pues va a estar rodeado de las nubes y del aire y de nuevo del calor, que ellos no lo asociaban con el sol, sino lo asociaban con el fuego, que debía estar rodeando todas estas cosas. Y como el fuego subía, notaban los griegos, pues ellos pensaban que se iba para la parte de afuera. Y esa es la idea que empiezan a tener del mundo, pero ya uno ve de nuevo que aquí hay reglas, aquí hay modelos, aquí hay ideas geométricas, y de nuevo que están tratando de entenderlo, de no decir esto lo hizo Dios porque le dio la gana de hacerlo, y quién sabe por qué los dioses hacen eso, porque ellos tienen estos poderes mágicos, sino que están tratando de tener un sistema inteligible que uno pueda ver basado otra vez en las cosas que uno ve, en la materia y en las cosas que tiene a su alrededor. Y de nuevo, pues dice ahí, esta visión filosófica es que se empiezan a crear la idea de que el mundo se puede explicar con lógica y con reglas y que debe ser una explicación simple, como le gustan a los constructores y a los ingenieros y a los artistas. Pues entonces otra vez piensan que aunque todavía creen que existen dioses que construyeron todo este mundo grandioso donde nosotros vivimos, pues que ellos no lo hacen a lo loco,
sino que tienen unas ciertas reglas y van a usar un número limitado de elementos o materiales para hacerlas. Y de nuevo, aquí vemos tres, la de los navajos, la de los incas, la de los mayas, pero vamos a argumentar, esta es la misma que está en la Biblia y es la misma en todas estas películas. Generalmente otra vez, cuando usted tiene civilizaciones, su idea del mundo otra vez es que vivimos en este disco plano. Todas las civilizaciones piensan que su Dios es el Dios más poderoso y que cuando construye eso, él prefiere su cultura y su civilización y la pone en el medio. Y todos pues piensan que el mundo gira alrededor de ellos y que de nuevo ellos son el favorito de los dioses y que pues Dios le dio esa tierra y estos lugares para ellos construir su civilización y que su civilización es la mejor y que tiene el derecho divino de conquistar a las demás y de nuevo ser el dueño de toda la tierra que Dios le dio para que ellos hagan lo que les dé la gana. Y de nuevo pues los incas pensaban que el centro del mundo estaba en Perú, los navajos pensaban que el centro del mundo estaba en Arizona, los mayas pensaban que el centro del mundo estaba en Guatemala, los aztecas van a pensar que es en México, los vikingos van a pensar que es allá en Groenlandia. Pero todos otra vez ven ese montón de lucecitas en el cielo y van a notar que se mueven. Y entonces pues todos van a empezar a tener la misma idea de que ese movimiento es porque hay una bola gigantesca que está dando vueltas alrededor de este disco. Y de nuevo, esto es una teoría natural que no se le inventa a nadie porque prácticamente todas las civilizaciones antiguas tenían esta misma idea de que vivimos en un disco plano que está hecho por un ingeniero otra vez, que decide dónde es el norte y dónde es el sur, y que diseña toda la tierra para beneficio de los monitos y de los seres humanos que viven aquí. Y de nuevo, pues, tiene esta bola donde están pegadas ese montón de estrellas, o a veces están flotando afuera, pero de nuevo la gran mayoría de la gente va a pensar que el mundo se acaba cuando se acaba esa bola ahí, que en esa bola viven los dioses, y que ahí pues hay un foco bien grande que va a ser el sol y el otro foco que va a ser la luna. Todo eso es otra vez ya un poco más lógico, otra vez más racional. Otra vez la idea es que el Dios es como una especie de ingeniero que está diseñando este sistema y que a ellos les parece lo más sensato. Pero los griegos de nuevo empiezan a crear algo mejor porque ellos van a empezar a usar matemáticas. Y entonces ellos de nuevo inventan la geometría y inventan gran parte de aritmética y empiezan a probar teoremas. Y gente como Pitágoras empieza a sospechar que este sistema tan bonito de las matemáticas y donde las verdades siempre son verdades y tú puedes convencer a todo el mundo de lo que es verdad, pues debe ser una buena base para construir un universo. Y entonces convierten a sus dioses en matemáticos. Y entonces empiezan a tener la idea de que estos movimientos que hay en el cielo se pueden entender usando matemáticas y tratando de calcular no solo que hay una bola dando vueltas, sino cuán grande debe ser la bola, cuán rápido tiene que dar, a qué inclinación está, a qué ángulos hay que ponerlas para empezar a hacer las cosas. Y empiezan a construir maquinitas. Otra vez. Generalmente, otra vez, hay este debate porque para los griegos, de nuevo, el sol era el dios Apolo que se montaba en un carro de fuego y iba por el cielo y salía por el este y subía y bajaba por el oeste, y que eso era la salida y la puesta del sol, era que el dios Apolo corriendo por el cielo. Pero pronto de nuevo la gente que sabe de matemáticas y de lógica y de
se va a dar cuenta de que estos movimientos son exactamente los mismos todos los días, todos los días, todos los días. Y eso lleva miles de años, porque usted le pregunta a su papá si estaban las mismas estrellas en el cielo en esta temporada del año, y él le dice que sí, y su abuelo, y le pregunta al abuelo, y el abuelo se acordaba del abuelo, y después muchas de estas civilizaciones como los mayas y los griegos van a empezar a llevar récords y empezar a apuntar. Esta noche del año, estas estrellas se ven aquí, estas se ven acá, y de nuevo van a ver, le van a dar coordenadas, le van a poner números y van a empezar a hacer mapas del cielo y a llevar el récord. Y ahí pues la idea del señor en el cajo de fuego, el señor Apolo cogiendo, pues como que no empieza a ser muy útil, porque diablo, esto lleva pasando miles de años y pasa exactamente todos los días con la misma velocidad por el mismo sitio. Diablo, Apolo debe tener una vida bien aburrida, ¿no? Todos los días se tiene que levantar a la misma hora, ir a la misma velocidad, nunca se coge vacaciones, nunca se le vacía una goma, nunca se para a comerse un sándwich a mitad de camino, sino que de nuevo esto parece ser un mecanismo. Y de nuevo estaban a ser las primeras ideas matemáticas del cielo. Ahí la gente se va a dar cuenta de otra cosa importante, y es que la Tierra no es plana, nada. La Tierra es redonda. Y entonces vamos a ver la idea de Eratóstenes, que fue el primer filósofo griego que empieza no solo a decir que la Tierra debe ser redonda, sino que empieza a calcular exactamente más o menos qué tamaño debe de tener usando geometría. La idea de la Tierra redonda pues venía generalmente otra vez de 3 fases. Primero era que esta gente de nuevo eran buenos navegantes y para eso tenían que tener otra vez buenos ojos. Y uno notaba que los barcos cuando se alejaban pues se iban poniendo chiquitos y ellos empiezan a desarrollar toda esta perspectiva porque eran de nuevo muy buenos artistas y muy buenos escultores y muy buenos pintores. Y ellos veían de nuevo que había una relación entre cuán lejos estaban las cosas y cuán pequeñas se ponían. Pero entonces uno esperaría que si la Tierra fuese plana, según el barco se iba alejando, pues se debiera poner cada vez más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, hasta que se hacía tan pequeño que ya tú no lo podías ver. Pero ellos notaban que eso no era lo que pasaba. Que el barco se empezaba a ser más pequeño, pero de pronto cuando estaba bien lejos, empezaba a bajar como si estuviera bajando por una halda. Y entonces uno empezaba a ver cada vez, no podía ver la parte de abajo, y no podía, aún estaba suficiente lejos que alguien con una buena visión lo podía ver, pero ellos no notaban que no se hacía pequeño hasta que se desaparecía porque ya no, era tan pequeño que no lo podías ver, sino que lo dejabas de ver porque el barco empezaba a bajar. Y empieza la gente a sospechar de que parece que esto no es plano y que de nuevo parece que hay como una halda y estas cosas están bajando. La otra es que cuando empiezas a hacer navegación y empiezas a hacer imperio y a correr, vas a notar que las estrellas no se ven igual en todas partes del mundo. Y que cuando uno empezaba a irse a 100, 200, 300 millas de distancia, empezaba a ver estrellas nuevas que no se veían donde tú vivías, y las estrellas que tú veías no se veían donde tú vivías. Y la gente empieza a notar que las estrellas dependen de donde usted esté. Y eso pues parecía indicar que usted estaba mirando en otra dirección y otra vez que la Tierra debía ser curva. Y la otra van a ser los eclipses. Pronto gente como Aristarco y como Hiparco empiezan a darse cuenta de que cosas como los eclipses en la luna y los más raros eclipses de sol pues eran simplemente sombras, que eso no eran otra vez, como vamos a ver después en la película de Stephen Hawking sobre el origen del universo, que vamos a ver después. Pues la gente pensaba que eso era que el dios que estaba apagando el sol, o un lobo que se comía aquí al sol. Esas eran las mitologías de por qué habían eclipses y por qué se veía de nuevo a la luna poniéndose con sombras y esas cosas, pero la gente pronto se va a dar cuenta de que en este modelo
de las cosas dándole vueltas a la Tierra, pues eso era la sombra. Y que eso de nuevo era cuando la luna se te metía entre el sol, o eso ocurría cuando el sol estaba en el otro lado y la Tierra empezaba a hacer sombra y a bloquear a la luna. Y entonces pues ellos van a ver que la forma de estas sombras en los eclipses es redonda. Y como empiezan a caer en la idea de que esas sombras vienen de la Tierra, pues empieza la gente que otra vez sabe de astronomía y que empieza a hacer esto de manera matemática, a coger la idea de que el mundo es una bola redonda. Y entonces aquí viene el cuento que le vamos a hacer, porque este señor llamado Eratóstenes, pues era el director de la Biblioteca de Alejandría, que de nuevo en el mundo griego pues era la biblioteca más grande de todo el mundo, y ellos coleccionaban todos los libros, primero de todos los griegos, pero después de todas las culturas y civilizaciones con las que tenían en cuenta, y de nuevo pues esta era la biblioteca que tenía la colección más completa de todas las historias. Después de nuevo por guerras y peleas entre los judíos y los cristianos, pues le pegaron fuego y se perdió como 60% de todo el conocimiento de la antigüedad en ese fuego, porque ellos tenían la única copia a veces que existía de ese libro bien viejo que habían hecho autores hacían como 50 o 60, 70 años antes, y cuando se quemaron pues se perdieron las únicas copias que habían, y se perdieron muchas copias, por ejemplo, de Aristarco, de Platón, de Sócrates y de muchos libros de muchos otros autores que ahora no nos acordamos porque simplemente el libro se quemó. Pero cuando Eratóstenes era director de esta biblioteca, pues él de nuevo era bien amante de las matemáticas y de la geometría, y encontró un cuento de un soldado que vivía en una colonia griega en el norte de África, que se llamaba Sirena. Y entonces en ese cuento él dice que estaba en esta villa y que fue a tomar agua, y entonces le vio que el sol quedaba justo en el mismo medio, como si fuera un bullseye, de estos que usan los arqueros, y que el sol quedaba justo en el medio del pozo. Y él decía, mira qué lindo se ve esto, y además pues Eratóstenes se da cuenta de que para que pase eso el sol tiene que estar directamente en el cenit del cielo, que tiene que estar directamente, y que por tanto no debiera haber sombras. Y él busca qué día es eso, y eso de nuevo va a ser en el equinoccio, era precisamente el día del equinoccio. Después vamos a ver lo que son los equinoccios, que es el día en que la noche y el día son iguales, porque el sol está pasando justo por el ecuador del cielo. Y entonces pues él dice, ay, yo quiero ver eso también. Y él estaba de nuevo en Alejandría, que era pues, en el norte, bastante lejos, a varias millas de distancia. Y nota que pasa con el sol lo mismo que pasaba con las estrellas. Él va ese día, pero entonces no ve el sol en el cielo, lo ve inclinado. Y él empieza a sospechar, de aquí yo puedo calcular cuánto, porque si sé el ángulo que yo estoy haciendo con esa ciudad, pues puedo averiguar qué distancia es qué ángulo. Y entonces le paga a alguien, a varios soldados y amigos de él, para que vayan caminando hasta la colonia de Sirena y le digan cuántas millas hay entre Alejandría y Sirena. Milagro, no le robaron los chavos. La persona fue caminando y contando los pasos, 1, 2, 3, 4, y descubre de nuevo que van a haber varios cientos de millas, creo que son como 280 millas entre las dos. Y entonces, pues él dice, ok, pues yo necesito saber a qué ángulo está el sol en el cielo y medirlo con exactitud. Eso era bien difícil otra vez, porque tratar de mirar al sol te quedaba ciego, y entonces pues él lo hace usando geometría, y entonces pone una estaca en el piso, busca de nuevo a que llegue el mediodía de ese día del equinoccio de primavera,
Y entonces pues mide con una regla cuán grande es la sombra. Y como si hacemos la construcción, vas a tener que la estaca va a ser uno de los catetos, la sombra va a ser el otro, y entonces pues si sabes esas dos cosas puedes calcular la hipotenusa porque tienes un triángulo rectángulo aquí, y usando un poco de geometría que se llamaba la ley de los cosenos podías calcular exactamente el ángulo que hacía el sol midiendo la sombra. Eratóstenes lo calcula y se da cuenta que esos son como 7 grados. Y entonces dice, bueno, pues si 7 grados son 280 millas, o la distancia, que no me sé exactamente el número, lo voy a buscar después en Google y lo voy a poner aquí, pero busca cuánto es, pues entonces él dice, pues si 7 grados son 280 millas, ¿cuánto van a ser 360 grados? Porque puedes dividir el número de millas entre grados y saber cuántas millas hay por grado, sabe que la Tierra es redonda y que por lo tanto son 360 grados. Y él calcula otra vez que la Tierra debe ser una bola, para su sorpresa, enormemente grande y gigantesca, y que debe tener un radio de por lo menos 6.000 millas. Y se le paran los pelos. ¡Diablo, 6.000 millas! ¡Qué cosa más barbárica! Esta Tierra debe ser enormemente gigantesca. Y para, como les dije, casi todos los civilizaciones pensaban que el mundo tenía como 200 o 300 millas, o 1.000 a lo sumo. Si usted saca otra vez la circunferencia, que es 2πr, de eso le van a salir del orden como de 24.000 millas de circunferencia. O sea que si él quisiera dar la vuelta al mundo, tenía que darle una vuelta que fueran como 24.000 millas. Y de nuevo, para esta gente ese número era salvajemente grande. Y de nuevo, lo que ellos conocían era una parte ínfima del mundo. Pero Eratóstenes fue el primero, de nuevo en el siglo III a.C., que descubre más o menos el tamaño de la Tierra, y falló por menos del 5%. Aquí hacemos una nota porque casi todos tenían esta idea geocéntrica de que la Tierra de nuevo estaba en el centro y estaba quieta y no se movía, y lo que se movían eran los cielos, que los cielos eran los que daban vuelta. Pero al saber este número, este señor Aristarco de Samos empieza a calcular otra vez. Bueno, pues si la Tierra es así de grande y en un eclipse se ve de nuevo moverse la sombra a tal velocidad, y el Sol es el que me está haciendo foco para que cree esta sombra, y él hace la geometría de cómo tirar la sombra y empieza a descubrir que eso solo es posible si el Sol A está horrendamente lejos. Y de nuevo van a salirle en varios millones de millas, y él se asombra de nuevo de que los dioses hagan una bola tan enormemente grande de millones y millones de millas. Y además que el Sol tiene que ser mucho, mucho más grande que la Tierra para poder crear la geometría de la sombra necesaria para poder hacer que los eclipses se muevan a la velocidad correcta. Y entonces a Aristarco se le ocurre la idea, diablo, pero es que tener una bola tan enormemente grande y un Sol tan terriblemente grande, miles de veces más grande que la Tierra, a Dios se le va a hacer bien difícil estar moviendo eso, y que le saldría más barato y económico mover la Tierra. Y de nuevo él va a tener esta idea de que era más práctico poner a la Tierra a dar vueltas en vez de darle vueltas al cielo, porque aparentemente de todas las cosas que hay en el cielo, la Tierra era la más chiquita. Y entonces pues decía, como buen ingeniero, si vas a mover algo debes moverlo más fácil y lo chiquito, y no estar moviendo todas estas bolas tan enormes y gigantescas que tiene que haber en el cielo. De nuevo, casi todo el mundo pensaba que ese señor estaba loco y nadie le hacía mucho caso, porque si la Tierra fuese a dar vuelta, otra vez girar, que era la explicación que él daba de por qué uno veía el Sol salir y ponerse, por qué veía las estrellas moverse, pues si
la Tierra de nuevo tiene una circunferencia de 24.000 millas o kilómetros y usted tiene que dar esa vuelta en 24 horas, que es lo que dura ir al sol y dar la vuelta y volver a regresar otra vez al mismo lugar, pues tenías que ir como a 1.000 kilómetros por hora. Y de nuevo, para una gente que lo más rápido que iba en un caballo, zafaba otra cosa a 20 millas por hora, la noción de estarse moviendo a 1.000 kilómetros por hora, para ellos le parecía totalmente absurda y ridícula. Y de nuevo decían, diablo, pues si cuando uno se mueve nota el viento a 20 millas por hora, imagínate el viento que tendría que haber si estuviéramos dando vuelta en una bola a 1.000 millas por hora. Y, por ejemplo, Ptolomeo va a hacer argumentos también como de que imposible, porque los árboles tienen raíces y están pegados a la tierra, así que si la tierra se estuviera moviendo a 1.000 kilómetros por hora, el árbol saldría disparado a 1.000 kilómetros por hora cuando la tierra se lo lleve, y los pajaritos nunca podrían hacer nidos, porque el pajarito cuando se vaya a volar, el árbol sale ¡fum! A 1.000 kilómetros por hora, por ahí zafado, y ningún pajarito puede volar a 1.000 kilómetros por hora, y claramente los pajaritos vuelan y hacen nidos y salen del árbol y vuelven otra vez. Y de nuevo, pues él pensaba que eso era imposible si la Tierra estaba dando vueltas. Y el otro argumento que se le atribuye otra vez a Ptolomeo y a Aristóteles es que si usted tiraba algo, pues otra vez, estas cosas caían en línea recta. Y que si la Tierra se estuviese moviendo otra vez, en el tiempo otra vez que le toma esto a caer, que es como un segundo, calcule cuánto se mueve algo. Si va a 1.000 kilómetros por hora en un segundo, le va a dar como 200 pies. Y entonces, pues, él argumentaba las cosas no debieran caer de abajo, sino que la Tierra se le debía mover de abajo y las cosas debieran caer como 200 pies. Bien lejos. Y como eso no se veía otra vez, pues todos ellos empiezan a pensar que esta idea de que la Tierra está dando vueltas es ridícula, que se sentiría uno moverse a 1.000 kilómetros por hora. Y de nuevo, pues ellos no querían que la Tierra se moviera, no entendían cómo hacer mover algo como la Tierra, y como el cielo nadie lo veía, y no importaba cuán grande fuera, pues estaba allá arriba y nadie lo veía, y allí no vivía nadie, y eso no tenía consecuencias. Pues todo el mundo pensó que la idea de Aristarco, de que la Tierra estaba dando vueltas, era ridícula. Y pues queda ese footnote de que él fue el primero que se le ocurrió esa idea, pero casi nadie le hizo caso. Y todo el mundo pensaba que ese señor estaba loco y que eso no podía ser verdad. Así que todos estos modelos se van a basar en la idea de que otra vez vivimos en una Tierra redonda, que debe ser otra vez como de 24.000 kilómetros de circunferencia. Y entonces pues están estas bolas bien grandes que dan vuelta. Al principio solo había una otra vez, pero luego la gente se va a dar cuenta de que existen 5 estrellitas anormales que no hacen lo que hacen las demás. Y entonces pues estas 5 estrellitas se van a llamar los planetas. Planeta del griego quería decir de eso mismo, estrellas errantes. Y era porque todas las estrellas se movían a la misma vez y de nuevo mantenían la misma figura. Y entonces pues usted veía la constelación de Orión aquí, después la veía más alta, después la veía en este lugar a diferentes horas, pero se movían todas al unísono. Y entonces de nuevo, a lo largo del año, pues siempre volvía a la misma constelación y tenía la misma figura, excepto estas 12 constelaciones que se van a llamar del zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, todas esas que van a ser la base de la astrología, porque tienen estas 5 estrellitas que ahora están en Aries, pero de nuevo se salen y se van a Tauro, y entonces esas constelaciones pues no se veían igual, porque tenían estas estrellas que se pasaban brincando de una constelación en otra, y que se llamaban planetas. Y eso obviamente quería decir que estas cosas también estaban dando vueltas, independientemente de las otras estrellas. Y entonces pues de nuevo el sistema empieza a multiplicarse, porque ahora tiene que haber una bola que da vuelta para la Luna, porque la Luna va a tener una velocidad, y una bola para Mercurio, porque Mercurio va a ser una de estas estrellas y va a tener otra velocidad, una bola para Venus, una bola para el Sol,
una bola para Marte, una bola para Júpiter y una bola para Saturno. Y entonces pues terminaba con 7 bolas diferentes, incluyendo la de las estrellas, ¿no? Tenía 5 planetas, el Sol y la Luna, pues tenía 7, y la de las estrellas eran 8. Y entonces, pues de nuevo, la primera teoría va a ser que existen estas 8 bolas gigantescas que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Que cada una va a una velocidad diferente y porque necesita explicar el movimiento diferente de cada uno de estos planetas. Ellos no saben de qué tamaño son estas bolas, de nuevo. El único que sabía algo, y de nuevo no le hicieron mucho caso, que hizo geometría, era la del Sol, y de nuevo los cálculos eran bien crudos, pero otra vez eso tenía que ser varios millones de millas. El orden que ellos ponen es dependiendo de cuánto se tarda en dar la vuelta, visto desde la Tierra. Y otra vez, si la Luna estaba aquí y le tomaba otra vez, vamos a ver que son como 27 días y medio, pues esa bola tenía que dar vuelta una vez cada 27 días. Mercurio va a estar dando vueltas y regresa otra vez a la misma constelación, aunque van a ver que tiene un problema porque anda siempre dando vueltas alrededor del Sol. Mercurio y Venus no dan vueltas independientemente, ellos se pasan siendo arrastrados por el Sol y van rápido a la velocidad, pero entonces de nuevo iban de un lado lejos del Sol hasta el otro lado cerca del Sol en el cielo, porque aparentemente si lo ven aquí, pues dice este es Mercurio, este es Venus y este es el Sol. El Sol se movía una vez al año, que esa va a ser la definición del año, que es otra vez, si el Sol está en la constelación de Aries, ¿cuánto tiempo le toma cruzar por todas las constelaciones del zodíaco hasta que vuelva otra vez a Aries? Y eso le tomaba un año. Pero como Mercurio, de nuevo, cuando supuestamente en esta teoría el Sol se lo llevaba enredado, pues le tomaba más o menos en ir de un lado del Sol al otro lado del Sol como 3 meses. A Venus le va a tomar como 9 meses ir de un lado del Sol al otro lado del Sol. Y entonces pues ellos piensan que eso debe ser porque estas bolas deben ser más pequeñas. Y entonces ellos las ponen por orden de tiempo. Como la Luna es un mes, pues va a ser la más pequeña. Como Mercurio son 3 meses, pues va a ser la próxima. Venus, como le toma 9 meses, va a ser la próxima. Y el orden, pues va a seguir. El orden de cuánto tiempo se tarda. Marte, de nuevo, le va a tomar como un año, 1.8 años, casi 2 años. En regresar, Júpiter van a ser como 7 años. Y Saturno van a ser como 11 años. Y entonces, dependiendo de otra vez de cuánto se tardaba, pues ellos pensaban, más que se tarda, debe ser porque tiene la bola más grande. Y entonces, pues los ponen en este orden, ¿no? Que la Luna es el primero, Mercurio es el segundo. De ahí vienen los 7 días de la semana, ¿no? El lunes es de la Luna, el martes es de Marte, el miércoles es de Mercurio, el jueves es de Júpiter, el viernes es de Venus, el sábado es de Saturno y el domingo en inglés se llama Sunday porque era el del Sol. Después los españoles y los romanos, como cuando empieza la iglesia, pues cambian ese al día de nuestro Señor y se llama Anno Domini, porque era para que ellos se acordaran de que tenían que ir a la iglesia. Y entonces pues le quitaron la referencia al Sol, sino que el domingo era el domingo del Señor que había que ir a la iglesia. Y entonces pues se lo dieron a Dios y se lo quitaron al Sol. Pero todavía de nuevo en inglés tiene el Sunday, que es el día del Sol. Y de nuevo pues las semanas vienen porque había 7 planetas y a cada planeta pues se asignaba uno de los días para acordarse. De nuevo el año va a ser el tiempo que le toma otra vez al Sol cruzar por toda esta bola y dar la vuelta completa. Y de nuevo, como el Sol va a ser nuestra referencia para los calendarios y las horas, y de nuevo todo el tiempo va a tener esta base astronómica de que mirando estas cosas que pasan en el cielo y viendo cuánto se tardan, pues esa va a ser nuestras unidades de tiempo.
Pero este sistema, aunque bien bonito, todavía no era matemáticamente perfecto y otra vez esta gente quería tener perfección matemática y empieza esta noción básica de la ciencia, de que esto es una máquina y esto de nuevo son bolas dando vueltas, aquí no hay ningunos ángeles empujando esto, ni ningunos dioses, y esto de nuevo parece ser una cosa repetitiva y ellos piensan de nuevo es fácil, es simplemente una bola dando vueltas, fum, 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 fum. Va a haber el gran debate de cómo estas cosas dan vueltas sin que se paren, porque de nuevo en la Tierra cuando usted le daba vueltas a una bola pues hacía tum, 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 y se paraba. Y entonces tenía que meterle mano al problema de cómo esto va a seguir dando vueltas sin pararse, aparentemente por toda la eternidad, o por lo menos otra vez que nosotros tengamos conciencia de nuevo en la historia humana por varios miles de años. Y Aristóteles va a decir que esto está hecho de un elemento nuevo, y entonces además de los 4 elementos que habíamos hablado, del aire, el agua, la tierra y el fuego, pues él va a inventarse un elemento nuevo que le va a llamar el éter, y dice que ese elemento pues tiene la propiedad de que se mueve solo sin que nadie lo empuje, para tratar de nuevo explicar por qué el cielo se pasaba dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, siempre con la misma velocidad y nunca se paraba, y obviamente no había motor que uno se imaginara que hiciera esto. Y la explicación de Aristóteles y de los científicos primigenios era que esto estaba hecho de un elemento diferente al de la Tierra. Y eso van a ver, le va a dar un color importante a todas las teorías que vienen detrás de esta. Porque esa distinción entre la Tierra y el cielo va a ser básica en la mentalidad de todas las culturas, pero particularmente a través de los occidentales, de los griegos y de toda esta gente, esa idea de que el cielo está hecho de materiales diferentes y tiene reglas diferentes y leyes diferentes y matemáticas diferentes a las de la tierra. Y que de nuevo, las cosas que pasan en la tierra y las cosas que pasan en el cielo son diferentes. Y tienen naturalezas diferentes. De nuevo, el cielo van a estar asociado con lo bueno y con los ángeles y con Dios, mientras que la tierra va a estar asociada con el diablo y los humanos pecadores y la enfermedad, y entonces ellos van a asociar lo malo con la tierra y lo bueno con el cielo. Y eso de nuevo a Galileo va a tener que batallar mucho para tratar de montar su teoría y romper esa idea de que el cielo y la tierra son cosas diferentes, que empieza de estas teorías originales geocéntricas, donde la tierra estaba quieta y entonces pues estas cosas eran bolas que daban vueltas. Y como ellos no querían otra vez meter magia, ellos lo que querían tener era una máquina que se pudiera explicar matemáticamente bien, pues empiezan a tener esta idea de que eso tiene que ser otra sustancia con otras propiedades diferentes, porque las sustancias materiales en la tierra no se mantienen moviéndose, decían ellos, todo el tiempo. Pero eso no funcionaba así, porque esa idea de una bola dando vueltas alrededor de la Tierra funcionaba perfectamente bien para la Luna y para el Sol, porque las órbitas son circulares. Y entonces de nuevo, esa idea es como la Luna funciona perfectamente porque es la única que pega aquí. La Luna sí está dando vueltas alrededor de la Tierra, y por lo tanto ponerla a dar vueltas en un círculo alrededor de la Tierra lo explica bastante bien. Como la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, pues de nuevo van a ver por simetría y por relatividad que otra vez tener una bola dando vueltas alrededor de la Tierra es lo mismo que tener esta dando vueltas y que se ve exactamente lo mismo. Y como la Tierra tiene una órbita más o menos circular alrededor del Sol, pues de nuevo poner al Sol dando vueltas en una esfera también funcionaba. Pero para el resto de los planetas eso no funcionaba. Estas cosas van a tener unos movimientos irregulares, no se veían circulares, es decir,
aunque regresaban a la misma constelación, no regresaban exactamente en el mismo punto y no mantenían una línea recta como el Sol, que usted veía que se va a llamar la eclíptica, que tenía una línea que cruzaba por todas las constelaciones del zodíaco, y él siempre se mantenía de nuevo en esa línea que era un círculo perfecto en todas las constelaciones. Los planetas no hacían eso, a veces estaban un poquito más arriba, a veces estaban un poquito más abajo, y peor, tenían una cosa que se llamaba el movimiento retrógrado. Es decir, a veces iban en una dirección moviéndose de esta constelación a esta constelación hacia la derecha y de pronto en algunos días como que paraba y viraba para atrás. Y entonces cogía y viraba hacia detrás y cambiaba de dirección. Y tratar de explicar eso con una bola que estuviera dando alrededor de la Tierra no iba a funcionar. Claramente el movimiento de los planetas era más complicado que simplemente poner una bolita a dar vueltas alrededor de la Tierra. Eso, claro está, lo vamos a entender modernamente, porque obviamente la Tierra está dando vueltas y los planetas también están dando vueltas, y entonces están mezclándose los dos movimientos, el de la Tierra con el del planeta que también está dando vueltas alrededor del Sol, y nosotros estamos dando vueltas alrededor del Sol también, y los dos movimientos se van a mezclar, y entonces pues uno va a ver estas cosas complicadísimas. A ver si pongo un video por aquí de cómo se ve eso. En esta teoría geocéntrica. Y eso va a hacer que la teoría empiece a complicarse.
Entonces un matemático llamado Apolonio, y también este señor que se llamaba Eudoxo aquí, pues empiezan a sospechar que con una no es suficiente. Pero como ellos tienen la idea otra vez básica de que esto lo hizo un Dios que le gusta la perfección geométrica y que estos modelos de nuevo matemáticos deben tener estas figuras geométricas perfectas, regulares, simples, donde todos los lados son iguales y perfectos, pues entonces ellos empiezan a decir, bueno, como esto parece más o menos circular, con unas pequeñas variaciones, ¿qué pasa si en vez de ser una, otra vez, ponemos más de una y ponemos dos? Y entonces Eudoxo empieza a jugar con poner dos bolas dando vueltas alrededor de la Tierra y que una se lleve enredada a la otra y que estén conectados los movimientos, y entonces una está dando vuelta en una inclinación, pero aquí hay otra en otra inclinación con otra velocidad, y que cuando esta primera se mueve se lleva a la otra enredada, y entonces hacen grupos. Y así podía ser movimiento retrógrado, podía ser que de nuevo la bola grande que mantenía el planeta más o menos tenía un peso circular, pero a veces cuando la otra daba vueltas a la misma vez, pues se la llevaba enredada y la podía hacer virar para atrás. Y Apolonio empieza a tener la idea de los epiciclos, de que a lo mejor es una bola bien grande que está dando vueltas alrededor de la Tierra, y encima voy a montar una chiquita que se va a llamar el epiciclo, que está dando vueltas, y ahí es donde voy a poner el planeta. Para ellos, de nuevo, estas esferas eran de cristal invisibles. Y ahí viene la idea de empezar a meter hipótesis invisibles para tratar de explicar cosas que estamos viendo. Queremos explicar el movimiento de los planetas, pero entonces ellos lo van a explicar como este enjambre de esferas, unas montadas unas encima de las otras. Y como dice aquí, pues el problema de la astronomía era calcular cuántas esferas había, dónde colocarlas y cuán rápido había que moverlas. Y entonces van a pasar del orden de como 400 años. Mucha gente va a trabajar en eso. Empezaron los astrónomos griegos, después los romanos, pero ahí de nuevo hubo toda la debacle de que se cayó el Imperio Romano y habían estas guerras, y entonces generalmente esto lo cogieron los árabes y los astrónomos más o menos de Arabia y del mundo musulmán, que en ese tiempo eran más inteligentes, y entonces los cristianos eran como los ISIS y los bárbaros, y ahora se revirtieron los roles, y ahora pues los musulmanes tienden a ser más salvajes y más peleoneros y más fundamentalistas, y los cristianos son más pacíficos, pero antes era al revés. Antes los salvajes y los terroristas y los que se pasaban peleando unos con los otros y matando y quitando y tumbándole las cabezas a todo el que pensaba diferente, pues eran los cristianos. Y entonces en el mundo musulmán pues van a haber mucha gente trabajando en este problema de cuántas bolas tengo que poner y de qué tamaño tiene que ser la próxima y a qué inclinación y a qué velocidad, y tratar de hacer esta máquina que reprodujera exactamente matemáticamente las posiciones de los planetas en el cielo. Y a lo largo, después de 400 años, se va a tener un éxito en esta primera teoría científica del cielo que se va a llamar el Almagesto, y que se asocia con este astrónomo egipcio llamado Claudio Ptolomeo en más o menos en el siglo II después de Cristo. Él de nuevo no hizo esta teoría solo, de nuevo esto trabajaron miles y miles de astrónomos tratando de nuevo con diferentes hipótesis de diferentes bolas y diferentes tamaños, pero ya para la publicación de este libro pues ya se había resuelto el problema. El sistema va a tener 56 esferas. O sea, esto va a asumir que la Tierra está en el centro y alrededor de la Tierra hay toda esta maquinaria enormemente complicada y este enjambre de 56 esferas, unas dando vueltas, llevándose las otras. Y en esas 56 esferas, pues en las más altas
y en las más chiquititas te va a poner los planetas. Y eso le explicaba de nuevo de manera matemáticamente exacta lo que usted quería. Esta teoría podía machar matemáticamente bien si usted me daba una fecha y una hora y me decía en qué lugar de la Tierra estaba. Yo podía calcular cómo se movían las bolas y le podía decir exactamente dónde se veía el planeta a esa fecha y a esa hora en ese lugar. Y aparentemente estaba funcionando bastante bien. De nuevo, esto es sin telescopio, esto era a ojímetro, a ojo pelado. Sí, me quedan como 15 minutos, así que vamos a hacer un slide más y nos vamos. Ok, pues a ojo esto funcionaba más o menos bien y machaba la data. Generalmente todo el mundo usaba la data de Hiparco. Hiparco, de nuevo, fue un astrónomo griego bastante bueno que por varios años marcó más o menos por dónde se veían los planetas y todo el mundo pues usaba esos números de Hiparco, y la teoría de Ptolomeo machaba bien los datos de Hiparco, pero después vamos a ver, eso es un problema porque Hiparco hizo eso de nuevo como en el siglo IV antes de Cristo, y esta gente vino a resolver ese problema como en el siglo II después de Cristo. Así que habían pasado como 600 años, y después cuando los astrónomos después en Europa empiezan a meterle mano a este problema, de darse cuenta que va a ser de nuevo en el año 1500, pues van a haber pasado como casi más de siglo y medio. Y entonces como la Tierra no va a dar vueltas simplemente como un trompo, sino que va a empezar también a precesar, como los trompos que dan vueltas así. Pues ya que pasaban como 1500 años, la gente va a empezar a ver discrepancias entre los datos de Hiparco y los datos que usted puede ver de por dónde pasan los planetas en el cielo. Y esa de nuevo va a ser una de las razones por la cual a Copérnico le van a dar el trabajo de empezar a mirar de nuevo este sistema. Pero la gente, de nuevo, cuando Ptolomeo hace esto, pues dicen, ok, pues terminamos con el problema, ya entendemos más o menos cómo funciona el universo. Y para ellos otra vez el universo era esto. Era esta bola que era la Tierra donde vivíamos los seres humanos. Y entonces estaban todo este enjambre de bolas que daban vuelta alrededor. La última era la bola de las estrellas, que esa daba vuelta de nuevo una vez al año. Esa daba vuelta una vez al día. Esa era la responsable por salir y ponerse de todas estas cosas, porque la Tierra no se movía, y entonces esa daba vuelta una vez al día. Pero cuando la de las estrellas se movía, de nuevo se llevaba enredada a todas las otras 56. Y así ellos podían explicar por qué las cosas de nuevo salían por el este y daban la vuelta y se ponían. Eso era responsable de la bola de las estrellas, que era la más rápida de todas. Pero como tenía que llevarse a todas enredadas, pues era la más alta y la última. Para ellos este universo era más o menos de nuevo unos cuantos millones de millas, que para nosotros no es más grande que la órbita de Marte. O sea, para ellos todo el universo era más o menos del tamaño de la órbita de Marte. De nuevo, para ellos, que otra vez se sorprendieron que la Tierra era tan grande, de varios miles de millas, pues de nuevo, tener un universo de varios millones de millas, pues a ellos les parecía enormemente grande comparado con la escala de los seres humanos. Pero comparado con la escala que nosotros tenemos modernamente, este universo era horrendamente pequeño y cejadito. Y además era finito, se acababa ahí. Y después de esa última bola de las estrellas, pues acá arriba vivía Papá Dios con los ángeles. Y eso de nuevo pues hizo que los cristianos adoptaran esta teoría como su teoría preferida. Y entonces pues los cristianos dijeron que esta teoría de Ptolomeo era muy buena, y además a ellos les gustaba porque encajaba con toda su mitología de que existía este señor llamado Dios, y entonces vivía allá arriba. Y cuando decían que usted se muere y va para el cielo, eso era literal. Ellos pensaban que cuando usted se moría, pues su alma cogía un elevador, iba subiendo, 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 subiendo y subiendo hasta que llegaba arriba. Aquí arriba había una puerta donde estaba San Pedro,
Y entonces él te leía en su libro si te habías portado bien, y si te habías portado bien, pues te daban tus alitas y te daban un alpa y te dejaban pasar acá arriba donde había un party eterno y todo el mundo era feliz y nadie se moría y todo el mundo vivía y lo recompensaba por haberse portado bien. Y otra vez pues ellos asociaban el cielo con los ángeles y dioses y las cosas buenas. Y si usted se portaba mal, pues lo mandaban para el centro de la tierra, que de nuevo supuestamente era lo más caliente, y ahí estaba el diablo y todas las cosas malas, y de nuevo seguían otra vez asociando a la tierra con lo malo y el cielo con lo bueno. Pero como esta teoría mecánica y matemática de Ptolomeo encajaba muy bien con la religión, o por lo menos los cristianos le dieron cantazo, porque después van a ver que en estos libros, en las introducciones, Ptolomeo y Aristóteles, que va a ser el que va a dar toda la física y todas las reglas de movimiento y de materiales, y de nuevo toda la estructura de los elementos y lo que era la química, y él tenía libros sobre biología y los diferentes animales y las plantas que servían. Y entonces pues lo van a adoptar como otra vez también el filósofo oficial de la cristiandad. Y entonces pues cuando usted era cristiano y de nuevo iba a las universidades en los países cristianos en el medioevo, pues usted tenía que leer primero la Biblia, que era el libro más importante, y después los libros de Aristóteles y la teoría de Ptolomeo. Para ellos pues eso era todo el conocimiento, toda la ciencia y toda la parte que había que entender sobre el mundo. Y de nuevo, Ptolomeo y Aristóteles no creían en Cristo, ni en Dios, ni en el Dios de los cristianos, y tuvieron que editar bastante esos libros y meterle bastantes cantazos para poderlos hacer compatibles con la Biblia. Pero de nuevo, como estas teorías eran matemáticas bien complicadas, los que estudiaban esto y hacían astronomía matemática, pues eran una pequeña minoría. La mayoría de la gente otra vez no sabían ni leer y no le enseñaban ninguna de estas cosas, y de nuevo pues ellos le seguían enseñando el cuento de papas friterías y mitología que había en la Biblia, y de nuevo eso es lo que la mayoría de la gente sabía sobre el cielo y sobre el mundo. Pero de nuevo, el conocimiento más avanzado y exacto pues era esta teoría de Ptolomeo. Esta va a tener todos los récords habidos y por haber de las teorías científicas en el mundo. Esta teoría de nuevo va a durar del orden de 1300 años. Va a durar más de un milenio y no existe ninguna teoría científica que tenga ese récord. De nuevo, nuestras teorías ahora, si duran 5 o 6 años, a veces es mucho. Van a ver las mejores, lo más que tienen son 100. Esta de nuevo va a durar como 1000 y pico, porque la gente de nuevo ahí pensaba que ya se había resuelto el problema del universo y que sabíamos otra vez más o menos de qué tamaño es y qué partes contiene y cómo se mueve. Y de nuevo parecía tener predicciones matemáticas que se podían comparar con lo que uno veía. Y esa era la parte fundamental de que hacía que este fuese una verdadera teoría científica. Y parece ser la primera teoría científica, si seguimos la filosofía que habíamos dado en las otras veces, de que pues usted tiene unas hipótesis matemáticas, hace una predicción, mira por la noche a ver dónde están estos planetas, y de nuevo eso machaba perfectamente la predicción que hacía la teoría. Van a ver otra vez porque no habían telescopios. Y obviamente como esto se hacía a ojímetro, pero como les dije, exactamente no era la precisión, iba a empezar a fallar cuando pase mucho tiempo, porque de nuevo esto predecía exactamente los datos en los que se montó. Esta teoría se montó otra vez tratando de explicar los datos en los libros de Hiparco, que era el que se había sentado hacía varios años y decía, pues la noche de octubre 23, el planeta Júpiter está más o menos a esta distancia, pero de nuevo él no tenía muchos números exactos y no tenía todos los días, sino que tenía de nuevo algunos días donde él se lo había hecho. Y la gente lo que hacía en estas teorías era tratar de explicar
los datos de Hiparco, que de nuevo era otra vez como 300 años antes de Cristo. Y después esta teoría va a tener problemas otra vez cuando en el Renacimiento la gente descubre otra vez todos estos trabajos que estaban haciendo todos estos matemáticos, y los científicos empiezan a mirar y se dan cuenta de que lo que ellos están mirando no encaja con esta teoría. Y de nuevo ellos piensan que es porque como llevan tanto tiempo, y de nuevo como Hiparco no lo había hecho, pues era solo cuestión de ajustar un poco las bolitas para que quedaran bien. Y como a nadie le interesaba otra vez saber dónde estaba un planeta, porque el efecto importante aquí, que era el Sol, porque se usaba para motivos de otra vez, de navegación, de calendario, de tener la hora del día, o sea, en términos de reloj, de calendario, de mapa y de orientación, que era importante, pues con el Sol era suficiente, y el Sol de nuevo era una sola bola y funcionaba perfectamente bien. A nadie le importaba saber dónde estaba el planeta Júpiter el 18 de marzo a las 8 de la noche, porque eso era un dato totalmente inútil y no servía para nada. Y de nuevo, uno vivía feliz, contento con la idea de que ya esta teoría lo había hecho bien, y de nuevo, ellos lo habían machado bastante bien, y entonces pues la gente vivía contento de que tenía una teoría y entendía cómo funcionaba más o menos el universo. Eso va a empezar a fallar cuando Colón descubre América. Y entonces van a ver que se crea toda esta industria de viajes intercontinentales en barco, donde usted tenía que salir del puerto de Valladolid en España y tenía que mandar su barquito en el mar, donde no había letreros que decía por aquí para México. Y 100 millas, usted se tiraba con ese barco por ahí y estaba meses y meses en el agua. Lo único que veía era el agua, y de nuevo ahí tratar de usar simplemente que el sol sale por aquí y más o menos está, pues no era muy exacto. Pero el problema es que si usted salía de España y quería ir a México y tenía que estar 3 meses en el agua, si se desviaba por 1 o 2 grados, pues eso no iba a caer en el puerto de México, su barco iba a llegar a la jungla del Amazonas. Y entonces cuando fallabas por 2 o 3 grados ibas a terminar varios miles de millas, no, cientos de millas fuera de tu destino. Y entonces tenía que ir por toda la orilla, y cuando no lo atacaban los piratas le daba escorbuto, cuando no lo cogía un huracán, cuando no se lo comían los caníbales. Y entonces la gente empezaba a darse cuenta que esos viajes eran terriblemente peligrosos. No. De cada 10 barcos que salían, llegaban 2 y los otros 8 se perdían, y entonces ellos tienen que mejorar la navegación y la van a usar usando los planetas cercanos, Mercurio, Venus y Marte, que como sus movimientos eran de varios meses, pues si usted sabía exactamente dónde estaba Mercurio y dónde estaba Venus, pues podía triangular y marcar bien exactamente por dónde tenía que ir el barco para no perderse. Y ahí es que la gente se va a empezar a dar cuenta de que esta teoría no está funcionando bien. Pero eso lo vamos a dar para la próxima parte, porque va a llegar ahora nuestro héroe, que se va a llamar Copérnico, y va a inventarse un nuevo sistema y una nueva teoría, y vamos a ver cómo pelean estas teorías y cómo los científicos empiezan a cambiar de opinión y a decir, espérate, esta teoría de Ptolomeo yo creo que no es cierta, hay que cambiarla y hacer una teoría nueva. Pero eso lo vamos a hacer la próxima vez. Y de nuevo, pues, vamos a parar ahora aquí. Y nos veremos, pues, la próxima vez. Bye, bye.